21 días por la fe, día 10, la gracia de Dios. Amados, empezamos con este versículo que está en Romanos capítulo 5, versículo 20. Dice: pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. En este tiempo de ayuno y oración por la fe, es inevitable hablar de la gracia de Dios, amados hermanos, pues muchos religiosos defienden la ley y quieren vivir por la ley y se esfuerzan por cumplir la ley para tener esa conciencia calmada de que se están esforzando por cumplir los mandamientos. Sin embargo, ¿qué dice la palabra? Que la ley se introdujo para que el pecado se manifieste y abunde. Atención, la ley. Sin embargo, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Amados, este es un paralelo muy grande, muy fuerte, porque aquellos que defienden la ley, ellos están experimentando un pecado abundante, pero donde abundó el pecado, la gracia de Dios es mucho más sobreabundante para poder salvarnos, rescatarnos y darnos una verdadera libertad en Cristo Jesús. ¿No te has dado cuenta que cuando más ley cargamos en nuestra vida, más condenación cargamos? Ejemplo, en algo muy loable de repente, decir, voy a leer 10 capítulos de la Biblia por día, es un ejemplo. Y eso habrá durado 2 veces, 2 días, 3 días. Y cuando empiezas a fallar, te sientes mal, te sientes culpa. Pero Dios no te está condenando, Dios no trae esa culpa. Fuimos nosotros que nos colocamos ley. Sin embargo, la ley va mucho más allá de eso, hermanos. La ley es todo esfuerzo propio por querer agradar a Dios y también va ligado a querer agradar a Dios mediante cumplir los mandamientos. ¿Y qué es la gracia de Dios, amados hermanos? Me encanta la definición del pastor Phil Jansen que dice: gracia significa que no hay nada que puedes hacer para que Dios te ame más y no hay nada que puedes hacer para que Dios te ame menos. Amado, según esta definición, realmente puedes entregar tu cuerpo en sacrificio para donación de órganos, no lo sé, un sacrificio grande por esta sociedad, por personas, no lo sé, lo más increíble que puedas imaginarte, y ni eso va a hacer que Dios te ame más. Y pueda que lamentablemente una persona, un hermano, lamentablemente se pierda, se desvía, entre en crisis y cometa un pecado terrible. Y ni eso hace que Dios te ame menos. Hacemos bien definitivamente en esforzarnos en la gracia del Señor, ¿sí? Luego explicamos eso. Pero hacemos bien cuando intentamos agradar el corazón de Dios. A mí me agrada, amados hermanos, cuando mi hijo comparte con su hermana y no le pega, cuando no se quitan los juguetes, cuando obedece realmente, ¿no? Y no va en dirección contraria a lo que le estamos diciendo como padres. Me alegra muchísimo. Pero aunque sea desobediente y todavía sea egoísta como hermanos, con su hermanita, no dejo de amarle. Espero que entiendan eso. Gracia de Dios es que el amor de Dios está para ti, aunque obedezcas y no obedezcas. Y puede ser que alguien diga: pero hermano, tranquilo, no puedes estar diciendo todo eso, porque las personas lo van a malinterpretar y se van a desviar al pecado. ¿Por qué? Porque al final Dios siempre los va a perdonar. Amados hermanos, no es mi Biblia, no soy yo quien da la gracia, es Jesucristo mismo. Y no hay forma de hablar de la gracia sin Jesucristo. Pues el libro de Juan, en capítulo 1, versículo 17, dice: pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. ¡Aleluya! ¿Recuerdan hace un momento en Romanos 5:20 que decía que la ley se introdujo para que el pecado abunde? Bueno, eso fue lo que recibió Moisés. Dense cuenta el paralelo entre Moisés y Jesucristo. Moisés apunta a la ley. La ley fue dada a Moisés, pero la gracia vino con Jesucristo, porque no hay forma, hermanos, de hablar de la gracia sin hablar de Jesucristo, pues Jesucristo mismo es la gracia misma en persona. Amados, al apóstol Pablo le malinterpretaron. La iglesia en Roma le malinterpretaron. Fue por eso que Pablo en Romanos capítulo 6 versículo 1 dice: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Amados hermanos, al apóstol Pablo le malinterpretaron. ¿Por qué? Porque decían: Pablo, mira, lo que tú estás predicando, que donde la ley, donde el pecado abunda, hay mucha más gracia de Dios, hay perdón, hay un perdón incondicional.
suave, Pablo, porque la gente lo va a malinterpretar. O sea, ¿qué estás queriendo decir, Pablo? O sea, debemos pecar para que la gracia abunde. Y el apóstol Pablo dice, en ninguna manera, no me malinterpreten. Le malinterpretaron al apóstol Pablo. A mí también ya me han escrito al personal, me han hablado personalmente, que hermano, que más arrepentimiento, que más eso, que más aquello, mucha gracia de Dios. Esa es la palabra de Dios. Y al apóstol Pablo la han malinterpretado y a nosotros también. Así que eso no sea impedimento para dejar de compartir el mensaje de Jesucristo. Ese es el evangelio de Jesucristo, es la gracia de Dios mediante Cristo Jesús. Aleluya. Amado hermano, no te canses y no te avergüences, no te intimides de compartir el evangelio de Jesucristo. Ese es el evangelio de Jesucristo, gracia de Dios pura, amados hermanos. Romanos 5:10 dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Entonces, ¿por qué creer que ahora que estamos reconciliados somos hijos de Dios? Dios está molesto. O sea, si antes éramos enemigos, no éramos hijos, nuestro destino era el infierno, el lago de fuego de azufre, estar ahí ardiendo a fuego lento. Amados hermanos, si antes ese era nuestro destino, siendo enemigos de Dios, ahora fuimos reconciliados con Dios mediante el sacrificio, la muerte de Jesucristo. Entonces, si siendo enemigos fuimos salvados por gracia, por amor, entonces ahora que somos hijos, ya no somos enemigos, estamos reconciliados, somos hijos, somos justos, entonces seremos salvos, hermanos, de muchas cosas, no solamente un infierno, una muerte eterna. Seremos salvos por su vida, dice, amados hermanos. Hablemos de Jesús y las matemáticas, la gracia de Dios y las matemáticas. Amados hermanos, en Lucas capítulo 15, desde el versículo 1, narra la historia de cómo los pecadores se acercaban a Jesús para escuchar y Jesús comía con los pecadores. Y los religiosos de aquel tiempo empezaron a murmurar y decir, ¿por qué Jesucristo anda y come con pecadores? ¿Cómo es posible? Se indignaron, ¿no? Los religiosos de aquella época. Y es en ese capítulo, mediante esa historia, ese contexto, que Jesucristo lanza 3 parábolas: la oveja perdida, la moneda perdida y la del hijo pródigo. Todas son muy conocidas. Pero amados hermanos, dense cuenta esa lógica. Dejar 99 ovejas solamente por ir en busca de una que se perdió. Amado hermano, déjame decirte lo siguiente: aunque tú seas el único pecador en este planeta, el Señor moriría por ti, porque hay mucho más gozo, dice, por una oveja que se arrepiente, por un pecador que se arrepiente, que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Amado hermano, dice, hay mucho gozo en los cielos. Qué genial, me encanta, ese es Jesucristo y no tiene lógica dejar 99 por una. Ese es el amor de Dios, totalmente incomprensible. No sé si recuerdan la historia de la ofrenda de la viuda que da unas monedas pequeñitas. Bueno, esa historia está en Marcos capítulo 12, desde el versículo 41 al 44. Amados, Jesús estaba ahí observando lo que la gente tiraba, cómo ofrendaban, ¿no? Algunos grandes cantidades. Sin embargo, vino una viuda pobre que depositó 2 monedas pequeñas. Y Jesucristo dijo, esta mujer ha dado mucho más que todos, porque los demás dieron de las sobras. Sin embargo, desde su pobreza, esta mujer lo dio todo. Entonces dense cuenta esa matemática. Esta matemática ya no va en términos nominales, lo que representa la moneda misma, número 1000, número 5, número 1, sino lo que implica en el corazón. Y Jesucristo dijo, esta mujer lo dio todo. Los demás dieron grandes cantidades, sí, pero dieron lo que les sobraba. Y esta mujer lo dio todo en cuanto tenía. Una gracia, una matemática totalmente diferente a la nuestra, amados hermanos. Ese es Jesucristo. Amado hermano, entonces delante del Señor la gracia de Dios nos capacita para poder vivir de manera sobreabundante, pero sin necesidad de esforzarse por hacer grandes cosas. Hay algunos que van a ser pastores, hay algunos que son líderes de célula y se paran días en la semana para estar con los hermanos, pero hay otros que por el tiempo, por actividades, por muchas otras cosas no podrían hacerlo. Sin embargo, están funcionando en la vida de la iglesia donde el Señor los ha colocado, están allí sirviendo al Señor. Y ¿sabes qué? No significa que el que es pastor o el que es líder de célula, tú sí estás más cerca de Dios. A Dios, a ti sí te escucha. Amados hermanos, no funciona así.
No se trata del que trabajó más, él recibe mucha más gracia de Dios, y yo que en mi condición y por X motivos solamente puedo compartir el evangelio a mis hijos porque no puedo salir. Amado hermano, amada hermana, y la gracia de Dios es increíble. Así que no te intimides, no te compares con otras personas que están sirviendo fervientemente al Señor. Tú sirve donde el Señor te ha colocado, y de acuerdo a tus condiciones, ¿sí? De acuerdo a tus posibilidades, manifiesta el amor y la gracia de Dios. Se aplicó también para el tema de las ofrendas. Lo mismo aplica también para el tema del servicio hacia el Señor. ¿Con qué corazón ofrendas? ¿Con qué corazón diezmas? ¿Y con qué corazón estás al servicio del Señor? Donde el Señor te ha colocado, con esas poquitas ovejitas que pueden ser tus hijos por mientras, con esos pocos compañeros, con esos poquitos hermanos que están en tu célula, manifestemos gracia de Dios. Amén. Amado hermano, si lo crees, di amén, Señor. Por tu gracia soy lo que soy, por tu gracia hago lo que hago, tu gracia me lleva a hacer cosas increíbles, amar de manera sobrenatural. Lo recibo, Señor. Veamos otra historia de una matemática ilógica por parte del Señor. Recuerden la parábola de Mateo 20, los trabajadores de la viña. Bueno, es increíble porque, para empezar, que es una matemática también irracional. Me explico. Viene el propietario de la viña, ¿sí? Y sale a contratar trabajadores para su viña y acuerda en pagarles el salario normal de un día, ¿sí? Que ya en esos tiempos le llamaban un denario. Actualmente para nosotros un jornalero cobraría entre 60 a 80 soles. Bueno, imagínense ese acuerdo. La parábola inicia desde el versículo 1 hasta el 16-17, en la que dice que salió a contratar trabajadores temprano, dice por la mañana, o sea, será promedio de las 6-7 de la mañana, temprano, una jornada. Y acuerdan en pagar un denario, ¿sí? El salario de un día. Luego a las 9 de la mañana ve gente desocupada y los contrata y les dice: te voy a pagar lo que es justo, ven a trabajar a mi viña. Y luego a las 3 de la tarde ve gente desocupada, ven a trabajar a mi viña. Y luego a las 5 de la tarde sigue viendo gente desocupada porque dice: nadie nos ha contratado, ¿sí? Nadie nos dio importancia. Quiero que graben esa palabrita. Bueno, y el Señor les dice: vengan también a mi viña, a esa gente que estaba a las 5 de la tarde desocupada. Y cuando ya llegó el momento de pagar a las 6 de la tarde, dice que empieza desde los últimos que empezaron a trabajar hasta los primeros de la mañanita. Entonces empieza a pagar a los de las 5 de la tarde y les da, oh sorpresa, un denario, el salario de un día, pero si solo trabajaron una hora, ¡wow! Bueno, él es el dueño y él decide cómo paga, ¿sí? Solo que los primeros, los que trabajaron por la mañanita temprano, ellos pensaron que iban a recibir más y reclamaron. La Biblia dice en el versículo 11 de Mateo 20, dice: cuando recibieron la paga, protestaron contra el propietario. Aquellos que trabajaron solo una hora, sin embargo, les has pagado lo mismo que a nosotros que trabajamos todo el día bajo el intenso calor. Versículo 13. El Señor le respondió a uno de ellos: amigo, no he sido injusto contigo. ¿Acaso no acordaste conmigo que trabajarías todo el día por el salario acostumbrado? O sea, ya habían acordado un salario. Y continúa diciendo en el versículo 14: toma tu dinero y vete. Quise pagarle a este último trabajador lo mismo que a ti. ¿Acaso es contra la ley lo que yo hago o lo que quiero que haga con mi dinero? ¿Te pones celoso porque soy bondadoso con otros? ¡Wow! Sinceramente, si fuésemos nosotros, también reclamaríamos: ¿qué pasa? Mira, le vas a pagar igual y nosotros todo el día. Pero ese fue el acuerdo. Amados hermanos, es una matemática injusta ante nuestros ojos, pero así es como la gente normal ve la gracia de Dios, algo injusto. ¿Cómo Dios va a perdonar a ese pecador, ese delincuente, esa escoria, esa rata? Cosas así, ¿no? Expresiones de ese tipo. Sin embargo, ese es el amor de Dios. Amados, esta parábola se refiere al creyente, a los hijos de Dios, que llegaron a los pies de Cristo al comienzo de su vida. Hay mucha gente que nació en un hogar cristiano y desde pequeñito empezaron a servir y a vivir la vida de la iglesia. Genial.
Sin embargo, hay otros que aceptaron al Señor Jesús ya adultos, mayores, quizás hasta ancianos, y ellos representarían a aquellos que trabajaron ya al último, ¿no? Faltando 1 hora para que termine la jornada del día. Bueno, así es el Señor, y Dios recompensa a todos por igual. Dios promete salvación a todos por igual. Amado hermano, amada hermana, llegaste a los pies de Cristo desde tu infancia, 8 años, sigue sirviendo al Señor. Llegaste a los pies de Cristo a los 20, dale con todo. Amado, llegaste a los pies de Cristo con 60, 70 años, sigue perseverando en la fe, porque el Señor va a recompensar a todos. Y Él no mira lo mucho que trabajamos, mira, no, Juanito, este Juanito trabajó desde pequeñito, lleva 70 años hasta mi servicio. Él va a recibir más gracia de Dios. Amados, tan solamente el vivir la vida de la iglesia y estar con el Señor desde temprana edad ya es mucha gracia. Todo lo que ponte a pensar, todo lo que te hubieses librado de tanto dolor, sufrimiento, maltrato, pecado, errores, caídas, todo lo que te hubieses librado si tan solo hubieses conocido al Señor desde la infancia. ¿Acaso no te parece gracia de Dios? Qué privilegio aquellos que están a los pies de Cristo, al servicio de Cristo con el Señor desde pequeños. Se han librado de mucho dolor, muchos errores, mucho pecado. Y por último, la gracia de Dios, amado hermano, ciega a Dios, lo ciega a Dios con amor. ¿Recuerdan la parábola del hijo pródigo? Bueno, si ustedes leen esa parábola, está en el libro de Lucas capítulo 15, desde el versículo 11 al 32. Amados, si ustedes le buscan, en ningún momento ese hijo rebelde que se fue a despilfarrar la fortuna, en ningún momento se arrepiente. No dice, ¿cómo le hice sufrir a mi papá? No, amados hermanos, él tiene hambre. Él solamente tiene hambre. Y dice, ya sé, yo aquí estoy comiendo comida de cerdo, mendigando, y en la casa de mi padre todos tienen comida. Ya sé, soy muy inteligente. Le voy a decir, Padre, he pecado contra ti, contra el cielo. Yo no soy digno de ser llamado tu hijo. Recíbeme como un trabajador y así voy a tener comida. ¡Wow! ¡Qué inteligente que soy! Amados, no se arrepiente. Esta parábola se llama el hijo pródigo. Pródigo significa aquel que da todo, ¿sí? Que despilfarra todo. Sin embargo, aquel que realmente despilfarró amor fue el Padre. Todas estas parábolas de Lucas 15, de la oveja perdida, de la moneda perdida y del hijo pródigo, bueno, todo apunta al Padre. El amor de Dios no apunta al pecador, sino nos hace entender cuán grande es el amor de Dios. Amén. Este Padre en esta parábola fue cegado de amor. El hijo ya vino con un discurso preparado, cómo convencer, cómo conquistar al papá para que le perdone. Sin embargo, el padre a lo lejos ya lo estaba esperando y cuando lo ve corre a sus brazos. Amados hermanos, todo apunta a la gracia de Dios, al amor increíble que nuestro amado Padre nos tiene. En el versículo 20 del capítulo 15 de Lucas, registra de que el padre lo vio a lo lejos y corrió, salió a su encuentro. Parece algo natural, normal. ¡Ay, qué lindo padre! Sin embargo, atención, amados hermanos. En el libro de Deuteronomio, capítulo 21, desde el versículo 18, dice: si un hombre tiene un hijo obstinado y rebelde que no escucha a su padre ni a su madre ni los obedece cuando lo disciplinan, su padre y su madre lo llevarán a la puerta de la ciudad y lo presentarán ante los jefes. Y dirán los padres a los jefes: este hijo nuestro es obstinado y rebelde, glotón y borracho, no nos obedece. Entonces todos los hombres de la ciudad lo apedrearán hasta matarlo. Así erradicarás el mal que hay en medio de ti, y todos en Israel lo sabrán y tendrán temor. Bueno, eso es parte de la ley. Bueno, si no lo sabías, ahora lo sabes. Y aquellos que defienden la ley, no veo que estén apedreando a sus hijos. Bueno, eso eran aquellos tiempos, hermanos. Entonces vean la parábola. El padre ve a su hijo a lo lejos y corre, ¿sí? Lo abraza, lo besa, y ustedes ya saben cómo lo viste. Muestra amor, amados hermanos. El hijo olía a chanchos y el padre lo abrazó mostrando amor. En ese momento toda la ciudad pudo ver, bueno, el padre lo ama.
el Padre no lo trajo aquí para castigarlo, porque si el Padre le hubiese presentado ante los jefes de la ciudad, ante los ancianos, todos los hubiesen apedreado, ¿sí? Porque era la ley. Pero si el Padre no lo está llevando al Hijo, el Padre no lo está condenando, el Padre lo está abrazando, besando, entonces la gente de repente por ahí hubiese soltado su piedra. En fin, espero que me entiendas. Ese es el amor de Dios, ¿sí? Amén, amados hermanos. Si lo crees, declara un fuerte amén. Ese es mi Padre, esa es la gracia de Dios. Me ama tal como soy, me restaura, me levanta, me fortalece, no deje de amarme. Si fallo, me levanta y sus bendiciones siguen siendo para mí porque soy su hijo para siempre. Aleluya, amados hermanos. Faltaría tiempo para seguir hablando del amor y de la gracia de Dios. Amados, en ese tiempo de ayuno y oración, por el fortalecimiento de nuestra fe, que la gracia de Dios sobreabunde en tu vida. Amén. No dejes de mirar a Cristo Jesús, pues es su gracia que te levanta, te fortalece tu fe, esa fe para creer y recibir esas bendiciones de parte de Dios, amados hermanos. Esa fe que necesitas para vivir una vida cristiana victoriosa. Apunta a Jesús, mira a Jesús, no dejes de contemplar a Jesús. Amén. Amado hermano, que Dios te bendiga mediante este devocional y no dejes de perseverar en la oración. Amén. Nos vemos el día de mañana. Chao.